TVP y TV establecemos este contacto en vivo y directo desde el foro denominado 30 años de aprendizaje después del Caracazo, 30 años en los que se conmemora este lamentable episodio en la historia contemporánea de Venezuela. A mi lado me acompaña Matilde Castillo, ella es sobreviviente de estos hechos de violencia que pues generaron centenares y centenares de muertos durante el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Cuéntanos tus impresiones. En este foro pues pudiste intercambiar opiniones, impresiones entre los asistentes y qué le podrías decir a la sociedad venezolana actual frente a lo que sucede el día de hoy, frente a los actos de represión que se realizan, que se efectúan en este contexto de entrada de ayuda humanitaria. ¿Cómo se compara la Venezuela de hace 30 años con la Venezuela de hoy? Bueno, la comparación es bastante notable, se hablan de hechos de violencia en aquel tiempo, de una cantidad que hoy en día es superada, pues. Y la otra parte es que la violación de los derechos humanos que se está realizando ahorita con respecto a todo lo que está sucediendo no tiene límite. En aquel tiempo se podía decir que cuando sucedió el 27 de febrero fue un hecho inédito porque nadie sabía lo que estaba pasando, pero en este tiempo ya la cuestión se ha hecho en reprimenda, en asesinatos sin contemplación. A mí no me gusta mucho hablar de este tema, pues, porque esto me mueve mucho la fibra como venezolana y no me gusta tratar el tema porque entro como en un tema político, ¿ves? Pero en realidad son muchos los venezolanos que están sufriendo a causa de esto. En aquel tiempo, como te digo, era una cuestión que no tenía límite, pues, que no tenía precedente, pero hoy en día, con todo lo que ha pasado, o sea, no tiene comparación, pues. ¿Cómo te sientes de ser sobreviviente de este hecho que sucedió ya hace 27 años? Bueno, el dar mi testimonio para que no vuelva a suceder, porque yo ahorita soy madre, en aquel tiempo tenía 20 años, para que no vuelva a suceder y para que se tomen medidas necesarias y se respeten los derechos humanos, como lo dije anteriormente en la exposición que tuve allá adentro. Irónicamente, ese hecho que sucedió el 27 de febrero trajo como consecuencia el que nosotros los venezolanos tomáramos muy en cuenta que tenemos organizaciones de derechos humanos que nos pueden ayudar, que nos pueden defender, que no debemos quedarnos callados, que cuando haya represión judicial se hable, se diga, se cuente sin miedo, porque el miedo es el que nos hace que todo esto se repita. ¿Cómo marcó la vida de Matilde Castillo lo ocurrido ese día? Bueno, lo marcó notablemente, puesto que hubieron muchas cosas que no pude realizar en ese tiempo y hoy en día todavía no las he podido hacer porque me frustré, tenía 20 años y no lo pude hacer. Tuve que empezar a luchar contra contra las personas que me rodeaban, que me cambiaron hasta el nombre. Yo siempre digo que cambié mi forma de vestir, el nombre me lo cambiaron porque no ya. Para quienes no la conocen, usted dice que es una sobreviviente. ¿Por qué dice que es sobreviviente de los hechos del Caracazo? Bueno, las personas que formamos el Comité de Derechos Humanos, muchas de mis compañeras, hoy en día todavía no saben ni siquiera dónde están sus seres queridos, ¿verdad? Soy sobreviviente porque sufrí lesiones y tengo la oportunidad de contar lo que sucede. Bueno, me perdí el miembro inferior izquierdo. En la escalera de Mezuca. Bueno, ese día salí a trabajar y venía de vuelta hacia mi casa y porque no había trabajo y salimos corriendo y nos escondimos en un sitio
sin darnos cuenta que al frente estaban unos militares apostados que supuestamente estaban resguardando una tienda de ventas de armas y empezaron a arremeter contra las personas que estábamos allí reunidas. Entre esas murió una prima que estaba conmigo y yo que me dieron la herida en la pierna. ¿Qué le queda a los venezolanos 27 años después de esos acontecimientos de experiencia? Bueno, lo que queda es que no vuelva a suceder, como te digo, que no se vuelva a repetir nada de esto, luchar por mantener nuestros derechos, por hacernos escuchar para que no vuelvan a suceder y no tener miedo, siempre no tener miedo, hablar, decir. Sin ánimos de entrar en el terreno político, hay países que no tienen fuerzas armadas. ¿Tú crees que cuando se retome el hilo constitucional en Venezuela debería eliminarse la existencia de las fuerzas armadas? No, pienso que no se debería de eliminar, lo que tiene que tener un buen manejo, porque nosotros siempre hemos tenido fuerzas armadas. Lo que pienso es que la politizaron y ese fue el peor error que se cometió, politizar a las fuerzas armadas. Amigos de BPI, eran testimonios de Matilde Castillo, pues ella ofrecía su experiencia tras 30 años de los hechos del Caracazo. Nosotros pues vamos a intentar también establecer contacto con Liliana Ortega. Ella es fundadora de COFAVIC, la ONG que defiende los derechos humanos de las víctimas del Caracazo. Y bien, la tenemos aquí, Liliana Ortega. Bienvenidas a las cámaras de BPI TV, estamos completamente en vivo. Este foro trató sobre los 30 años de aprendizaje que dejó el Caracazo. ¿Qué dejó el Caracazo para las víctimas que defiende COFAVIC? Bueno, el Caracazo no es un asunto del pasado, es un asunto del presente y mientras no se corrijan los elementos que dieron origen al Caracazo, seguirá siendo un asunto del futuro. En Venezuela hay una deuda de verdad, aún 30 años después no se ha establecido el número de víctimas definitiva del Caracazo, no se han entregado los restos de los familiares de las víctimas, pero tampoco se ha establecido el número de víctimas de los deslaves de Vargas, tampoco se ha establecido la verdad lo ocurrido en el 2002, ni en el 2014, ni en el 2017. Tampoco ha habido justicia en el Caracazo, no hay una sola persona condenada por los hechos del Caracazo. El 98% de los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela no llegan a juicio. Los casos de David Vallenilla, de Juan Pablo Pernalete, cualquiera de los casos del 2014, 2017 siguen estando en impunidad. Por lo tanto, esta deuda de verdad, de justicia, sigue siendo un tema pendiente para Venezuela, una tarea que debe ser acometida y de manera impostergable. El Caracazo es un punto de inflexión para el crecimiento de las organizaciones de derechos humanos y dejó un saldo muy positivo, que significa articulación, que significa vencer el miedo, que significa que el silencio no es una opción y que significa que la lucha por la libertad y la justicia son banderas que están vigentes. Por eso creo que el Caracazo tiene una vigencia que debemos defender. No es el relato de los políticos, no es el relato de quienes lo han querido convertir en una épica, es el relato de las víctimas, de la voz de las víctimas que no han claudicado y que 30 años después siguen clamando por justicia. La fuerte represión que ocurrió hace 30 años en el Caracazo, ¿se puede comparar con la represión que sufre el día de hoy el pueblo de Venezuela? Bueno, no son hechos comparables, pero obviamente la violencia que vive Venezuela hoy día está enmarcada en una crisis de derechos humanos, como lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como lo ha dicho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Tenemos un número muy importante, 9.500 presuntas ejecuciones extrajudiciales del 2012 al 2017 y COFAVIC ha venido señalando su preocupación en esta materia. El Caracazo ocurrió hace 30 años, pero lamentablemente las fuerzas de seguridad en Venezuela continúan operando con violencia, sin los manuales operativos correspondientes para el control de manifestaciones públicas y sigue habiendo en Venezuela una deuda de impunidad que hace que los criminales sientan que sus actos no tienen consecuencias. COFAVIC va a seguir levantando la bandera de la libertad, la bandera de la justicia y muy particularmente COFAVIC va a seguir acompañando la palabra de las víctimas. En COFAVIC se manejan cifras actualizadas sobre las víctimas del Caracazo. No hay una cifra definitiva. El Estado ha venido publicando cifras disímiles de 273, 300, 400 y hasta 5.000. Lo cierto es que luego de 30 años, los familiares de las víctimas de las fosas comunes de la peste no han podido recibir los restos plenamente identificados.
son 30 años en que la verdad sigue estando pendiente. 27 años de estos hechos violentos, pero hay otros también que se han dado en el país. La presidenta de la Comisión de la Organización de Estados Americanos de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha prometido una visita a Venezuela que no se ha dado. ¿Cuál es el mensaje que se le envía hoy a la alta comisionada para los derechos humanos? Bueno, hace 30 años ocurrió el Caracazo y esa es una deuda de impunidad y de verdad que sigue pendiente. En casos posteriores tenemos los mismos problemas de impunidad y los mismos problemas de no establecimiento de la verdad. La visita de la alta comisionada requiere de unas condiciones que deben ser respetadas por el Estado venezolano. No pueden ser en cualquier condiciones que venga la alta comisionada. Una de ellas es que pueda hacer una visita con una agenda determinada por ella, por su oficina y por supuesto con pluralidad de personas con las que puede entrevistarse, pero principalmente que se puede entrevistar, además de con las autoridades, con las víctimas y con las organizaciones de derechos humanos. Muchísimas gracias. Eran pues impresiones de Liliana Ortega. Ella es fundadora de COFAVI, organización que defiende los derechos humanos de los venezolanos y principalmente de las víctimas del Caracazo ocurridas hace 30 años. Ella lamentaba el accionar actual de los efectivos de seguridad del Estado frente a los actos de represión que han acontecido en los últimos días también, y marcó énfasis en que una pronta visita de la comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, debería estar enmarcada en unas condiciones estables para así pues constatar toda la situación de derechos humanos que se genera en Venezuela. Con esta información nosotros retornamos a la programación de BPI TV. Reportó desde Caracas, Venezuela, Gregory Jaimes. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.